Bienvenidos al informe de Cierre Colombia, informe que grabamos todos los días con el análisis de lo que ocurrió con el mercado de acciones, el dólar y daticos importantes. Y hoy es uno de esos días donde uno dice, increíble que estos videos sean gratis. Pues ya van a saber por qué lo decimos. Antes de comenzar, recuerden que todo lo que se dice en estos videos es simplemente una opinión y nada se puede entender ni como una recomendación ni mucho menos como una asesoría. Y muchos se preguntan por qué si el petróleo está subiendo tanto, ¿por qué Ecopetrol no sube? Pues justamente ese es el título del informe. Ecopetrol se resiste a subir lo suficiente y vamos a hacer una demostración de cómo estos últimos 4 años, si bien las utilidades de Ecopetrol han caído, pues por supuesto la combinación de petróleo y dólar también ha impactado. Pero la explicación aquí va a ser, ¿se justifica que las utilidades de Ecopetrol en los últimos 4 años estén cayendo a un ritmo superior al 70% por el petróleo o no? Pues aquí paso a la pantalla. Esta es una información de Fénix Valor. En pantalla tienen el precio de la referencia WTI, que al final para el términos del análisis es exactamente lo mismo, más allá de que sea un tanto superior en todos los niveles. Aquí hablamos de una variación. Así que aquí tienen el precio del barril en pesos. O sea, se toma el precio medio del barril en el trimestre, se toma el precio medio del dólar y se calcula. En 2021 y 2022 teníamos unos precios del petróleo que se disparaban, aquí tenemos en 2021, por cuenta del conflicto, de la invasión de Rusia, que todos conocimos. Eso llevó el petróleo a niveles importantes y en la medida que el mundo fue perdiendo atención en esa situación, pues el petróleo comenzaba a disminuir. Luego se vienen los 4 años del gobierno del presidente Gustavo Petro, donde hemos visto cómo Ecopetrol cada vez tiene menos utilidades. Aquí está el impacto en el segundo trimestre del 2026 del conflicto también que se genera en finales del primero y durante todo el segundo trimestre por la situación entre Estados Unidos, Irán e Israel y el estrecho de Hormuz, que dispara los precios del petróleo, con lo cual uno esperaría que las utilidades de Ecopetrol en el segundo trimestre puedan estar entre 4,5 y 5,5 billones de pesos, de acuerdo a estas regresiones, pero este no es el análisis de acá. La pregunta es que vale la pena revisar por qué Ecopetrol, con unos precios del petróleo como lo que estamos observando, vean que ya hoy la referencia Brent llegó a $93 por barril y el WTI a 86, ¿por qué Ecopetrol no reacciona? Pues bien, vale la pena mirar cuál fue el precio con el que finalizó el barril de petróleo en el 2022. En el 2022, sacando este pico de acá, el precio de barril de petróleo terminaba por los 362.809 pesos barril. Y en este caso, aquí miramos 2025 terminaba por 266.000. Ojo con esta cuenta que voy a hacer. Entonces, cojo la calculadora, multiplico aquí por 0, cogemos 266.000 y lo dividimos en 362.000. Recuerden que, vuelvo aquí, 266 dividido 362, menos 1%. ¿Qué significa? Que al cierre del 2022 contra el cierre del 2025, el precio del petróleo ha caído un 26,51%. Así que cuando hablamos de Ecopetrol y la caída de las utilidades, es sano también decir, y sobre todo, justo decir, que no todo se puede atribuir al gobierno actual. La cuestión es la siguiente. Cuando miramos las cifras de utilidades de Ecopetrol, en diciembre de 2022 cerró en 33,4 billones. En diciembre de 2025 cerró en 9,02 billones. Todo esto es atribuible a accionistas. Y hagan la cuenta sencilla. 9,029 dividido 33,406. Le restan 1, lo multiplican por 100 y tienen una caída de las utilidades del 72,97%. Y la pregunta es, ¿se justifica que las caídas de las utilidades solo son por el precio del petróleo y el dólar? No, hay casi un 50% del deterioro de Ecopetrol que se está dando por menor eficiencia, que se está dando por la no generación de nuevos contratos de exploración y producción, y aquí está el deterioro que viene sufriendo Ecopetrol y pues genera algo de lástima porque
Por supuesto, se trata de la Compañía de Colombia. Todo esto en relación a lo que ya les vamos a comentar. Colcap, de hecho, por poco no, cierra en números negativos. Miren lo que hacen las subastas de cierre. Ayer por poco se daba y hoy sí que se dio. Miren, faltando un segundo para el cierre, 2.307 unidades, y en la subasta tiraron acciones a vender como si se acabara el mundo, y en este sentido pues cambian la tendencia de positiva a negativa, pero reitero, eso es lo que en el mercado permiten. Colcap baja 0,19%, se ubica al cierre en 2.297 unidades, con una Ecopetrol que negocia 44.911 millones, pero sube 0,19%. Esto es el enfoque del informe, y es que la caída en los resultados de Ecopetrol se dan por situaciones al interior de la compañía. ¿Y cuál es la conclusión? Que el nuevo gobierno que va a llegar a intentar rescatar a Ecopetrol le va a tocar bastante difícil, porque hay una pérdida en muchos aspectos de su estructura, de su capacidad de generación de utilidades, un deterioro en la estructura de costos y gastos, un endeudamiento que no hace más que subir, un costo financiero que le ha pasado factura. Recuerden que Ecopetrol también ha sido degradada por las calificaciones crediticias de Colombia, y pues es lamentable porque al final se trata de la compañía más importante de los colombianos. Jornada donde se negociaron 149.034 millones y donde Preferencial Civest fue la segunda acción más negociada con 19.992 millones. Preferencial Corfi Colombiana fue la ganadora del día, subió 3,53% a 18.180 pesos con 1.025 millones. El segundo lugar fue Paratín, que sube 1,45% a 13.960 pesos con 172 millones, volatilidad. Lo mismo que Mineros, que sube 1,44% a 15.520 pesos con 5.631 millones. Todo esto se da por los rebotes en los precios del oro. Por su parte, ETB fue la perdedora del día, y yo creo que ya no hace falta decirlo más. Se ha dicho un montón de veces, a 52 no les gustaba, pero cuando llegó a 100 pesos le veían 500 millones negociándose al día. ¿Cuántas veces se los he demostrado? ¿Cuántas veces lo he dicho? Hay gente que se molesta por eso. Mire, si a usted le molesta esos comentarios, hay un botón ahí en YouTube que dice dejar de seguir. No se martirice. Aquí estamos para enseñarle a la gente, pero como hay gente que se molesta, deje de seguir el contenido este. Básicamente esto es para los que quieren aprender, para los que entienden que esto no es personal. Yo no sé en qué invierte cada persona, ni siquiera sé en qué invierten mis clientes. Por tanto, vale la pena que tenga en cuenta eso. ¿Y por qué? Porque lo de ETB, que llegó a 100 pesos con 500 millones de pesos negociados, pues ya va en 65 pesos. Vuelvo a la pantalla. Cae 7,8% y se ubica al cierre o negocia 83 millones. Enca, que ayer la subían con una transacción, pues hoy la bajan también con una transacción, baja 2,51% a 19 pesos con 40 centavos y 10 millones negociados. EISA, que es la acción que más mueven en este mercado, para arriba y para abajo. ¿Quién está detrás? Pues una mano invisible que hace lo que quiera, pero básicamente no es que determine una tendencia, es que le hacen unas operaciones por flujos y por las subastas de cierre, pues le hacen unos daños tremendos a la acción. Pasarla de 29.880 a 29.620, básicamente deteriorando en el último segundo, así como hoy baja, pues hay días que sube, pues todo esto le hace un daño importante al mercado, pero reitero que es lo que se permite en nuestro país. Hoy coloqué este trino y les voy a hacer un reto. El trino decía, el dólar está a punto de romper los 3.200, y la pregunta es, ¿sabe lo que significa cada figura y lo que puede venir? Todo esto y más lo vamos a enseñar en nuestro seminario virtual. Recuerden que es del 14 lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo hasta el 20 de septiembre. Y les recordamos que todavía pueden tomar el combo, todavía tiene un descuento del 34%, cada semana va a subir 1.000.000 de pesos, hay un cupo disponible y las personas que lo deseen, pues por supuesto simplemente tienen que escribirnos al correo. ¿Y todo esto por qué? Porque acá se observan 6 figuras, si usted no las entiende, pues aquí es evidente, pero de hecho este es el dólar ya por debajo del año 2022, incluso rompiendo niveles del 2021, alcanzando niveles del 2019, y todo esto en un escenario como el día de hoy, donde el índice del dólar
pues perdía, pero estaba prácticamente plano con un 0,06% y el dólar frente al euro también plano con un 0,13%. Pero en Colombia, lo dije ayer, díganme si lo dije ayer o no, les dije, ¿están preparados para ver el dólar por debajo de los 3.200 pesos? Dije, eso posiblemente lo veremos esta semana. Hoy llegó a 3.201,19, pero en algún momento va a tocarlos y va a perforarlos. Todo eso lo da que la seguridad de entender, de análisis técnico, de análisis fundamental, de regresiones estadísticas, de Fibonacci, que algunas entidades por ahí creen que no sirve para nada, y es quizá del análisis técnico la metodología más poderosa que existe. Y todo esto, pues por supuesto, significó que el dólar el día de hoy bajara 32 pesos, se negoció en promedio a 3.206,92 centavos y de esta forma teníamos una tasa de cambio nuevamente bajista. Jornada donde el precio del petróleo fue el gran protagonista, Estados Unidos con leves bajas, todos los suramericanos subiendo por cuenta del petróleo, menos Colombia. Y aquí sale el himno nacional y todo esto, pues por supuesto, preocupaciones de inversores por nueva intención del gobierno antes de irse de ponerle impuesto absolutamente a todo, incluso IVA a la gasolina, pasándola del 5 al 19, supuestamente para los ricos del país, pero en Colombia hay cerca de 8 o 10 millones de motos que, bueno, hasta ahora uno se entera que son los multimillonarios del país, o gente que tiene su carro, o cualquiera que transporta tomate, cebolla, papa, pollos, ganado, lo que quieran, pues no sabíamos que todos esos eran multimillonarios, y eso, pues por supuesto, genera esa incomodidad. Evidentemente en el mercado esperan que esto el nuevo Congreso lo rechace de tajo, pero no deja de ser una situación que incomoda. En este sentido, así cerró el mercado el día de hoy. Les recordamos que la información del combo que todavía tiene ese descuento enorme la consiguen aquí, miren, aquí en mi correo orlandos22@hotmail.com. Saludos y nos vemos en el siguiente video.